noches, bienvenidos a Foro Médico. Esta noche compartiremos un tema muy interesante que no es la primera vez que lo abordamos, pero debido a la serie de situaciones que se van generando en la sociedad, no solo acá en Paraguay, sino en la región y en el mundo, decidimos que es conveniente volver a tratarlo y sobre todo para generar conciencia. Vamos a hablar nuevamente de las cirugías, esta vez enfocados un poquito más a lo que es la remodelación corporal y sobre todo a los trastornos que existen en relación a la conducta de la apariencia, podríamos llamar, que se llama dismorfia, eso de mirarse y no gustarse, de nunca estar conforme. Entonces decidimos hacer un foro esta noche con especialistas que puedan ilustrarnos sobre ese tema y sobre todo para gente que tiene hijas adolescentes o hijos también, porque esto no afecta solamente al género femenino hoy día, sino también a los varones. Así que voy a presentarlos ya mismo, cómo está integrado el foro esta noche por el doctor Rodrigo Amuy, médico cirujano. Él es vicepresidente de la Sociedad Paraguaya de Cirugía Plástica. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Buenas noches, Lilian. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio. Como siempre, agradecemos la oportunidad. Es un lujo tenerlo como vicepresidente y como persona también que está trabajando muy de cerca con este tipo de casos que vamos a hablar esta noche. El licenciado Amílcar González, él es psicólogo clínico. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación, un placer estar acá. Y bueno, vamos a hablar de un tema bastante difundido también en los medios y en redes sociales y en los canales donde generalmente están las modelos, que hoy día están muchas incluso luchando por su vida a raíz de estos procedimientos que muchos de ellos, doctor, no son puntualmente o precisamente cirugías o procedimientos que se hacen en quirófano. ¿No es así? Así es, Lilian. Justamente podemos tildar inclusive de una especie de epidemia desde el punto de vista procedimientos que tienen que ver con lo que se conoce como la inyección de biopolímeros. Específicamente. Es una enfermedad por inyección de biopolímeros. Los biopolímeros a grandes rasgos son sustancias fundamentalmente sintéticas y permanentes, es decir, no se autodegradan por el cuerpo, que son inyectadas con fines estéticos específicamente para hacer un tratamiento de arrugas, es decir, buscan suavizar las arrugas y también aumentar el volumen de ciertas zonas del cuerpo. Se usan entonces como agentes moldeadores o de relleno. ¿Cumplen ambas funciones, tanto para el rostro como para cualquier zona del cuerpo? Sí, o sea, es el uso publicitado por la gente que utiliza estos productos. Pero específicamente hablando, por lo que vamos a ir viendo, sí, son productos en su mayoría ilegales que no se tienen que usar porque tienen consecuencias muy malas a corto y a largo plazo para la salud de las personas. Doctor, ¿en algún momento fueron legales, por eso es que se accedía a ellos? Pregunto, porque van cambiando las cosas y es como que queda un poco confuso eso, ¿no? Claro. Bueno, realmente cuando hablamos de biopolímeros tenemos que hablar un poquitito de lo que son los ejemplos de lo que son estas sustancias. Sí. En realidad, como vos sabés, la ciencia va avanzando, sí, y cada vez se conocen más cosas de ciertos productos que antes no se manejaban. Exacto. Pero para hacer un poquitito, una pequeña reseña histórica, en el año 1898 empezaron a usarse estos biopolímeros. Un soldado en Estados Unidos quería integrar justamente el ejército, pero no le dejaban porque tenía una falta de descenso de uno de los testículos. Entonces a un médico, entre comillas, innovador, se le ocurrió inyectar una sustancia justamente que era la parafina líquida, que es el material, es una cera, es el material de que se hacen las velas. Sí. Entonces, inyectar ahí y justamente ver qué pasaba. Se inyectó, entonces tuvo supuestamente buenos resultados estéticos, le permitió a ese soldado pasar el examen y ser incluido, admitido al ejército, pero después las consecuencias fueron devastadoras.
Eso inició una ola justamente de la realización de este tipo de procedimientos con indicaciones similares, y 10 años después todos los libros de cirugía plástica estaban repletos de capítulos y capítulos relacionados a ese tipo de, o sea, a las consecuencias, las secuelas que dejó ese tipo de inyecciones. Bueno, posteriormente esto fue evolucionando, se empezaron a usar agentes como por ejemplo la silicona líquida. La silicona líquida, tenemos que hacer la diferenciación versus la silicona en gel, que es por ejemplo la que se usa en los implantes mamarios. Esa sí está permitida. Está permitida y está aprobada por la FDA. Exacto. Y es completamente otra cosa, es totalmente distinta. Ya. Bueno, y por decir, estamos hablando de la silicona líquida, dentro de estos biopolímeros que no deben aplicarse. Otro de ellos son los hidrogeles, como la poliacrilamida, que es el más popular. Y un producto que lamentablemente vemos que está entrando con bastante fuerza al país, que es el PMMA, que es el polimetilmetacrilato. También entra dentro de esta categoría de biopolímeros sintéticos, o sea, que son permanentes, que no deben usarse justamente por las consecuencias que tiene a largo plazo. Ya. Pero esto está en el mercado. Está en el mercado, Lilian, está en el mercado, pero es ilegal. No está registrado ni aprobado para su utilización por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Hay que decir que estas inyecciones, digamos, son la alternativa para tener mayor volumen en los glúteos, también, no sé si en los senos también se aplica. Se podría, o sea, a ver un poquitito. Primero, de ninguna manera estoy diciendo que se debería aplicar. No. Digo, ¿cómo se utiliza? Bueno, ¿En qué lugares se utiliza para que la gente lo pueda diferenciar? Que promociona este tipo de productos generalmente lo utiliza fundamentalmente para los glúteos. Glúteos. También se puede hacer a nivel de la mama. Se puede hacer a nivel de la pierna, por ejemplo, a nivel de las pantorrillas para aumentar el volumen. E inclusive se fueron utilizados en cara. Dios mío. Esto es para evitar, digamos, o sea, la gente dice, bueno, no quiero someterme a una cirugía plástica porque hay cirugías y procedimientos para agrandar glúteos, para poner implante de seno. Muchas veces dicen, por el costo prefiero aplicarme las inyecciones, y muchas veces también por el temor, porque le tienen miedo a entrar al quirófano y creen que estas inyecciones son, entre comillas, inofensivas. O sea que prácticamente así se venden al público, ¿no es así? Exacto. Realmente tenemos que hacer una diferenciación y una aclaración acá, sí, que tenemos productos que están aprobados, que son buenos, que son inyectables. Que son, digamos, alternativas a una cirugía, que tienen el mismo tipo de uso, las mismas indicaciones. Por ejemplo, tenemos el ácido hialurónico. Sí. Es un producto que está totalmente aprobado por la FDA, es un producto que tiene registro en el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, es un producto legal, es un producto seguro, o sea, no hay ningún problema con eso. Y después tenemos estos productos. Ahora, ¿cómo diferenciamos uno de otro? Bueno. Esa va a ser la pregunta de la noche. ¿Podemos dejar ahí, doctor? Por supuesto. Y vamos a continuar un poquito con el licenciado Amílcar González, que es psicólogo, porque estábamos conversando ya con el doctor al comenzar también de que hoy la psicología es transversal a todas las especialidades y mucho más tratándose de lo que es la apariencia. En un mundo hoy prácticamente devastado en lo que tiene que ver con la belleza, las formas y todo lo que vemos en redes sociales con cuerpos a veces inalcanzables y que la gente los quiere, doctor, licenciado. ¿Es así? Así es. Y sobre todo también cuando la distorsión de la imagen corporal ya se presenta en una dimensión muy elevada, ¿verdad? Se puede presentar rasgos o se puede cumplir con la etiqueta diagnóstica del trastorno por dismorfia corporal, ¿verdad? Así se denomina, sí. Ya, el trastorno se denomina así de la persona que nunca está conforme con su apariencia. Efectivamente, que es un trastorno donde básicamente la persona tiene una obsesión por un defecto percibido, ¿verdad? Que no está presente en la medida de que la persona refiere,
o está presente pero es casi imperceptible, ¿verdad?, a los ojos de otras personas, como por ejemplo personas de su entorno o profesionales a los que el paciente acude, ¿verdad? Donde él puede referirse, por ejemplo, a defectos a nivel del rostro, de la nariz, del mentón, ¿verdad? O también poder hacer referencia a lo que es la medida de las piernas, sí, también un poco el peso corporal, ¿verdad? Pero sobre todo el trastorno por dismorfia corporal se centra más en pequeños rasgos faciales, ¿verdad? Entonces, donde la persona está rumiando todo el tiempo que es un defecto que debe cambiar, está todo el tiempo con la preocupación de que otras personas se dan cuenta de ese defecto y están pensando también en eso, ¿verdad? Y son pensamientos intrusivos que tienen, ¿verdad? Que no hay forma de comprobarlo, o sea, que esta otra persona está pensando en el mismo defecto, pero sí son pensamientos que afectan el bienestar psicológico de ¿Son paciente. pensamientos verbalizados, exteriorizados, o solamente la persona lo tiene en su mente y está permanentemente con esa sensación? Sí, de las dos formas se da. Son verbalizaciones que hace, por ejemplo, verbalizaciones de comparación, ¿verdad? Cuando una persona está con otra, pero que es cercana, por ejemplo, hermana, amiga, amigo, sí, siempre hace referencia al defecto percibido. Por ejemplo, no me gusta mi perfil, no me gusta mi mentón, no me gusta el tamaño de mi frente. Y cuando está en un espacio abierto o enfrenta a una audiencia desconocida, por ejemplo, va a dar una charla o va a acudir a una reunión laboral. A una fiesta. Sí, a una fiesta también. Está con el pensamiento intrusivo de que se van a dar cuenta de este defecto, y también ahí pasan por lo que son los rituales de comprobación, que son estar frente al espejo, maquillarse en una medida exagerada, o poner el pelo de una forma que cubra, por ejemplo, esa imperfección, estar ahí todo el tiempo martillando sobre un defecto, pero eso es lo que quiero acotar, un defecto percibido. Autopercibido. Autopercibido, sí. Que en realidad no tiene la dimensión real que la persona refiere, ¿verdad? Qué terrible, ¿no? Sí. Qué terrible, Así porque mismo. lo describimos así y yo no me quiero imaginar todo lo que esa persona está transitando y todo lo que está viviendo, porque debe ser un sufrimiento para esa persona. Así debe mismo. ser un sufrimiento. Bueno, me permite, vamos a continuar un tema muy interesante y yo sé que del otro lado también hay muchas mamás preocupadas, porque esto generalmente también decimos en la adolescencia se da, pero también en mujeres adultas hoy creo que hay como un culto a la perfección y el querer estar diosas y querer llegar a una edad también prácticamente sin arrugas y con un cuerpo perfecto. Yo creo que se dan en los dos extremos y también en varones. Sí, yo creo que los hombres no es que salen de esto, sí. de todo lo que tiene que ver con este trastorno y también con el verse bien. Me permiten, vamos a hacer la primera pausa de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Vamos al corte y volvemos enseguida.